Muy buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Joe Javier Suárez Pechenel, del programa de Ingeniería de Alimentos. Acá tengo mi documento de identificación y vamos a desarrollar las tablas de la tarea número 2. Para la tarea número 2 tenemos que utilizar un simulador. Empezamos con el de fuerzas netas, el cual nos dice que ubiquemos las personas como le indican la imagen, en esta imagen, y el texto en la primera columna y veamos qué sucede. Tenemos aquí el simulador. Lo que hacemos es arrastrar a las personas y nos dice que utilicemos una fuerza de 50 newtons. Ubicamos a las personas, vemos que la suma de las fuerzas es igual a cero, porque lo que hacemos es sumar las dos fuerzas, que en este caso sería restarlas, y damos inicio. Esperamos a que suceda algo en el simulador y vemos que el carrito no se mueve para ningún lado. Entonces, concluimos que el carrito no se mantiene en movimiento, se encuentra de manera estable y no un cambio aparente. Hay un movimiento en el carrito, hay ninguno, y tenemos aquí la suma de las fuerzas. 50 newtons hacia la izquierda y 50 newtons a la derecha, que sería igual a cero. Ahora lo que hacemos es colocar el mismo tamaño y de los cuerpos, que serían 50 newtons, y los ubicamos en diferentes extremos de la cuerda. Entonces vamos a reiniciar. Este lo colocamos al final, este lo colocamos en el segundo nudo, iniciamos nuevamente y vemos que no tiene ningún tipo de movimiento. Y respondemos, el carrito se mantiene en movimiento, el carrito no se mantiene sin movimiento, se encuentra estable, tipo de aceleración ninguno. Listo. Ahora tenemos que hacerlo con una fuerza diferente. Entonces tenemos que ubicar hacia la izquierda un tamaño mucho mayor. Reiniciamos, colocamos e iniciamos. Entonces en este caso vemos que la fuerza hacia la izquierda es mucho mayor y la suma de las dos fuerzas pues nos da la diferencia de 100 menos 50. En este caso ganan los azules. Llenamos la tabla con los valores y bueno, acá hacemos nuevamente lo mismo. Ahora vamos con el movimiento. Entonces nos dice que primero tenemos que colocar la fuerza según el resultado de la ecuación. En este caso, mi número de cédula sumando todos los dígitos me da 44, que sería en total de 660. Como vemos en el simulador, el máximo que tenemos de newtons es de 500. Entonces, dividimos el resultado que me dio entre 2 y nos daría 330, que es la fuerza newton que vamos a trabajar. Entonces nos dice que tenemos que trabajar con diferentes masas. Tenemos la masa de una caja, de una niña, de una nevera y de un señor. Entonces vamos a utilizar primero la caja. Le damos pause para que se nos quede quieto el muñequito. Seleccionamos lo que queremos evidenciar. Le aplicamos la fuerza que nos dio con nuestro número de cédula, que en este caso serían 330, y damos inicio. Vemos pues que el carrito comienza un desplazamiento hacia la derecha, tarda 40 metros por segundo en soltar el carrito, y vemos que no hacen mucho esfuerzo a la hora de desplazarlo. Listo. Entonces tenemos que se mueve a la derecha, lo que ya les dije. El movimiento y la velocidad es constante, la rapidez de 40 metros por segundo. El tiempo en que se demora la persona en soltar el objeto es en 40 segundos. Y la fuerza aplicada que utilizamos es de 330. Nos dice que si se cumple la predicción, si se cumple.
ya que tiene un movimiento constante. Aplicamos también el de la niña, eh, también cumple con la condición. El de la nevera se nos mueve mucho más lento, se demora mucho más en hacer el, se demora mucho más en hacer el desplazamiento. Colocamos ahí, pausamos, colocamos los valores y colocamos el valor que nos correspondió. Como ven, el muñequito se hace mucho más esfuerzo pues debido a la masa de la nevera, que a diferencia de la caja, que la caja son de 50 kilos y esta es de 200 kilos. La rapidez es mucho más lenta. Ahora tenemos la fricción, en el cual pues vamos a aplicarle mucha, media o demasiada fricción. Perdón, mucha, media o nada de fricción. Entonces volvemos al simulador. Tenemos acá la fricción. Listo. Aquí vamos a, la fuerza que le vamos a aplicar es el resultado de esta ecuación, que en este caso sería una constante de 10 por el valor que me dan mis dígitos del número de cédula, que en este caso serían 440. Esa es la fuerza que vamos a, esa es la fuerza que vamos a utilizar. ¿Cómo se puede comprobar que la fricción es una fuerza? Porque esta ejerce, porque esta ejerce inicial. Entonces, eso que acabo de responder lo comprobamos de la siguiente manera. Primero vamos a utilizar una caja. Tenemos una caja. Le vamos a aplicar los 440 newtons, que es la fuerza. Sí, vamos a colocarle, según la indicación, vamos a colocarle mucha fricción. Mucha fricción. Y miramos que esta se demora, colocamos acá. Listo, mira. Entonces, ¿por qué es una fuerza? Porque en teoría esta fricción lo que está haciendo es alar el objeto hacia la parte contraria. En este caso nos dio 188 newtons hacia la izquierda. 188 a 190 newtons es lo que tenemos acá. Y varía según pues la fricción que ejercen cada uno. Si tenemos en medio, pues la suma de las fuerzas es mucho mayor. Y si no tenemos fricción, pues la resistencia es cero. Para la aceleración, mira, tenemos tres tipos de objetos. Tenemos una niña, una nevera y en este caso un tarro de basura. En mi simulador ese tarro de basura no aparece. Lo que aparece es este tarrito, que si lo vemos el valor es de 100 kilos, el cual representa la misma masa que el tarro que tenemos acá. Aplicamos la fuerza de 440 newtons, y lo que hacemos es medir la aceleración y el tiempo, utilizando cada uno de ellos. Entonces vamos a colocar de ejemplo a la niña, colocamos los valores que necesitamos medir. Colocamos a la niña, ejercemos nuestra fuerza en newtons. 440.
Y vemos que la fuerza de fricción hacia el sentido contrario es de 225 newtons y la fuerza que estamos aplicando es de 440. Si sumamos estas dos fuerzas sería la diferencia que nos da 215 newtons para la niña que pesa 40 kilogramos. Tenemos aquí la aceleración, que vamos a ver cuánto es, y tenemos que la aceleración en este tipo de fricción es de 3.01 metros por segundo al cuadrado, que es el valor que tenemos aquí, y eso mismo hacemos en los otros dos. En este de la nevera tenemos pues, un dato curioso que pues la nevera pesa 200 kilos con la fuerza de 440 newtons, que es lo que ejerce el, el muñeco hacia el empuje de ella. Tenemos que no se mueve, nos queda en cero, no es capaz de moverlo. La pregunta para mi grupo es, ¿cuál es la suma de las fuerzas si colocamos dos personas con una fuerza de 150 newtons al final de la cuerda? Entonces, la pregunta es sobre fuerza neta y lo que quiero es saber cuáles son la suma de las fuerzas, la suma de la fuerza si aplicamos eh, 150 newtons. Muchas gracias.